Biden aseguró que Putin calculó mal la capacidad de sus tropas para ocupar Ucrania. Pensó que sería recibido con los brazos abiertos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que cree que su homólogo ruso, Vladimir Putin, calculó mal la capacidad de su ejército para ocupar Ucrania. Creo que es una persona racional que claramente ha calculado mal, declaró Biden a la CNN después de que un reciente bombardeo de blancos civiles por parte de Moscú en Ucrania marcara una escalada en la guerra. El presidente Biden habló en una rara entrevista televisada mientras su administración busca lo que describió como una salida para que Putin disminuya su ofensiva en Ucrania antes de que recurra a las armas de destrucción masiva. Biden advirtió la semana pasada que el mundo corre el riesgo de un Armagedón, en comentarios inusualmente directos sobre los peligros de las amenazas de Putin de usar armas nucleares para ayudar a Rusia de apoderarse de franjas de Ucrania. El estado de ánimo de Putin ha sido objeto de mucho debate después de que el presidente ruso sufriera una serie de reveses militares recientes en la invasión, que lanzó en febrero. En comentarios publicados por CNN antes de la transmisión de la entrevista más tarde el martes, Biden dijo que, si bien creía que el propio Putin era racional, había subestimado la ferocidad del desafío ucraniano frente a la invasión. Creo, él pensó que sería recibido con los brazos abiertos, que este era el hogar de la madre Rusia en Kiev, y que sería el lugar donde sería recibido, y creo que simplemente calculó mal, dijo Biden. Por otra parte, la lluvia de misiles lanzada por Moscú sobre ciudades de toda Ucrania fue recibida con regocijo por funcionarios rusos y comentaristas afines al Kremlin, que en las últimas semanas habían criticado de forma activa al ejército ruso por una serie de derrotas bochornosas en el campo de batalla. Los tertulianos nacionalistas rusos y corresponsales de guerra de medios estatales elogiaron los ataques de lunes, que describieron como una respuesta apropiada y esperada a la exitosa contraofensiva ucraniana en el nordeste y el sur, y a un ataque el fin de semana contra un crucial puente que conecta Rusia y Crimea, una apreciada península en el Mar Negro que Rusia se anexionó en 2014. Sin embargo, muchos alegaron que Moscú debería mantener la intensidad de los ataques de misiles de lunes para ganar la guerra ya. Algunos analistas sugirieron que Putin se está convirtiendo en rehén de las opiniones de sus aliados sobre cómo debe desarrollarse la campaña en Ucrania. La iniciativa de Putin se debilita y se vuelve más dependiente de las circunstancias y de los que diseñan la victoria en Ucrania, para él, escribió en un comentario en Internet el lunes Tatiana Stanovaya, fundadora del grupo de estudios independientes R-Politik. El miedo a la derrota es tan fuerte, especialmente para los que ya están inmersos del todo en esta iniciativa militar, que la indecisión de Putin, con su lógica de «aún no hemos empezado nada» y «las tácticas moderadas han dado resultados», se ha convertido en un problema, añadió la analista. Los defensores de Putin llevaban semanas pidiendo medidas más drásticas en los combates en Ucrania. Esas peticiones aumentaron el fin de semana tras una explosión en el puente Kerch que conecta Crimea con Rusia, una imagen que dio la vuelta al mundo. El puente, el más largo de Europa, era un símbolo del poder militar ruso y fue inaugurado por el propio Putin en 2018. Por otra parte, con el control de la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia como tema principal, Vladimir Putin se reunió con el jefe de la OIEA. Vladimir Putin dijo este martes estar abierto a un diálogo con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, sobre la situación en la central nuclear de Zaporizhia, situada en el sur de Ucrania y controlada por Rusia desde marzo. Hablaremos con gusto de todas las cuestiones de interés mutuo o que susciten preocupación, por ejemplo, lo que tiene que ver con la situación alrededor de la central nuclear de Zaporizhia, declaró Putin al recibir en San Petersburgo al jefe del OIEA, Rafael Grossi. Уважаемые. This way? Yeah. So, no. Yes. There I go. Yes. Уважаемые. En cualquier caso, estamos abiertos a ese diálogo, destacó el mandatario ruso. Por su lado, el argentino Grossi dijo esperar a una conversación importante sobre las cuestiones vinculadas a la seguridad nuclear
y en particular la de la central de Zaporizhia. Como usted sabe, me he esforzado en tratar de prevenir un accidente nuclear que sería muy dañino en general y en particular en esta región, indicó Grassi. Desde hace meses, Moscú y Kiev se han acusado mutuamente de bombardeos en la instalación, bajo control ruso y situada cerca de la línea de frente. La semana pasada, Rusia se apropió formalmente de las instalaciones que ocupaba desde marzo, una decisión condenada por Kiev. Rusia ocupa militarmente el territorio de la central, y Putin reivindicó su anexión, al igual que la de 4 regiones ucranianas: Zaporizhia, Kherson, Donetsk y Lugansk, donde se celebraron referendos condenados por la comunidad internacional. El OIEA, que tiene observadores en esa instalación desde inicios de septiembre, rechazó la apropiación rusa y sigue considerando como ucraniana la central de Zaporizhia. Poco antes del encuentro de Putin con Grassi en San Petersburgo, el operador nuclear ucraniano, Energoatom, acusó a Rusia de haber secuestrado y maltratado a Valery Martiniuk, director general adjunto de Recursos Humanos de la central de Zaporizhia, y pidió a la OIEA que garantice su liberación. Al término de la reunión con Putin, el OIEA publicó un comunicado en el que advierte que la situación en la región alrededor de la central nuclear de Zaporizhia y en otros lugares se ha vuelto cada vez más peligrosa, precaria y desafiante, con frecuentes ataques militares que también pueden amenazar la seguridad nuclear. Ahora más que nunca, en estos tiempos extremadamente difíciles, debe establecerse una zona de protección alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia, agregó Grassi, según la nota oficial. Por otra parte, Rusia negó este martes que se plantee emplear las armas nucleares durante su campaña militar en Ucrania, donde prosiguió por segunda jornada consecutiva el bombardeo masivo de las principales ciudades ucranianas. Nuevamente hay que aclarar que Rusia no amenaza a nadie con el uso de armas nucleares, dijo Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores ruso, en declaraciones a la agencia RIA Novosti. Moscú advirtió hoy a Estados Unidos y sus aliados del peligro que supone una escalada descontrolada, debido a su abierto apoyo a Ucrania. Es evidente que un choque directo con Estados Unidos y la OTAN no sirve a los intereses de Rusia. Avisamos y confiamos en que en Washington y otras capitales occidentales son conscientes del peligro de una escalada descontrolada, subrayó el diplomático ruso. Ryabkov subrayó que la política de Moscú en materia de contención nuclear únicamente contempla el empleo de armas atómicas en el caso de contar con información fidedigna de lanzamiento de misiles balísticos o de un ataque nuclear o con armas de destrucción masiva. Además, añadió, Rusia recurrirá a este tipo de armas en caso de un ataque a infraestructuras que de ser dañadas impidan acciones de respuesta de las fuerzas nucleares del país o de un ataque con armas convencionales que suponga una amenaza existencial para el Estado ruso. Esos ataques tendrían que dirigirse contra la Federación Rusa o sus aliados, por ejemplo, Bielorrusia, que ha cedido su territorio para la operación militar especial en Ucrania. Con el trasfondo de los acontecimientos en Ucrania, Estados Unidos y los países dependientes de él emplean activamente la retórica nuclear e intentan presentar la situación como si Rusia estuviera dispuesta a utilizar armas de destrucción masiva, lamentó Ryabkov. En la misma línea, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, apeló a la responsabilidad de los que especulan constantemente sobre una guerra nuclear. No hay que caldear este tema de manera artificial, subrayó en la televisión pública. Después de una jornada de bombardeos masivos que dejaron una veintena de muertos y graves daños en la infraestructura civil ucraniana, el ejército ruso asestó el martes otra andanada de ataques contra objetivos en el país vecino. En esta ocasión, los misiles de largo alcance lanzados por la aviación y la armada rusa tuvieron como objetivos centros de mando militar y la red energética ucraniana, ya muy dañada la víspera, lo que provocó cortes en muchas de las urbes afectadas. El objetivo del ataque se ha logrado. Todas las instalaciones señaladas han sido alcanzadas, dijo Igor Konasenkov, portavoz castrense de Rusia. Los ataques rusos con armas presuntamente de alta precisión causaron grandes desperfectos en escuelas y edificios culturales y administrativos, especialmente en la capital ucraniana, Kiev. Además de prometer que Putin rendirá cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió en conversación telefónica a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, el suministro de baterías antimisiles.